La civilización maya, una de las más enigmáticas y brillantes de la antigüedad, floreció en una vasta región que abarcaba territorios de lo que hoy son México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Su legado es inconfundible. Monumentales pirámides, templos, estelas, esculturas y un conocimiento profundo de la astronomía y las matemáticas. A lo largo de más de 2000 años, los mayas dejaron una huella imborrable en el mundo antiguo. Desde su compleja escritura jeroglífica hasta sus sofisticados calendarios, los mayas destacaron por su capacidad para observar los cielos y predecir eventos astronómicos con asombroso detalle. Sin embargo, su historia está marcada por misterios. A pesar de su grandeza, la civilización maya sufrió un colapso inexplicable en el siglo IX de la Era Común. Esta desaparición repentina de sus grandes ciudades ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cómo una cultura tan avanzada pudo caer en el olvido? Y, lo más intrigante, ¿cómo sabemos lo que sabemos hoy sobre los mayas? En este documental, desentrañaremos los secretos de esta fascinante civilización, sus logros, sus mitos y, por supuesto, su misterioso colapso. En el centro de la investigación sobre los mayas encontramos un texto invaluable, el Códice de Dresde. Este antiguo manuscrito, escrito en el siglo X-XI, contiene detalles asombrosos sobre los conocimientos astronómicos y las profecías de los mayas. Uno de sus pasajes más intrigantes habla de una gran inundación que destruiría el mundo, una historia sorprendentemente similar al relato bíblico del diluvio universal, pero escrita siglos antes de que los mayas tuvieran contacto con las escrituras cristianas. Este códice, uno de los pocos ejemplares sobrevivientes, se encuentra en la biblioteca del estado de Sajonia, en Dresde, Alemania, y es considerado uno de los más completos de los 4 códices mayas auténticos que se han conservado. Pero el camino hacia su descubrimiento no fue sencillo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dresde fue bombardeada y el códice sufrió daños graves, no por el fuego, sino por el agua utilizada para apagar las llamas. A pesar de los esfuerzos de restauración, el Códice de Dresde sigue siendo un testamento a la resistencia de la cultura maya ante los embates del tiempo y la destrucción. ¿Cómo llegó este códice a Europa? Algunos creen que fue enviado por Hernán Cortés como un obsequio para el emperador Carlos V. Otros, sin embargo, sostienen que su origen es mucho más misterioso. La historia de este códice refleja los largos y tortuosos caminos que tomaron los vestigios mayas para llegar hasta nosotros. En la historia de la civilización maya, no todos los documentos han tenido la suerte de sobrevivir. La mayoría de los códices escritos por los mayas fueron destruidos por los conquistadores, especialmente por orden de Diego de Landa, un misionero franciscano que, en 1562, ordenó la quema de los libros mayas, considerándolos herejías. Sin embargo, algunos códices lograron resistir la barbarie de la conquista, y hoy en día nos ofrecen un vistazo fascinante a la cosmovisión de esta civilización. Los códices de Dresde, Madrid, París y México se han convertido en los testimonios más valiosos de su sabiduría y conocimientos. El Códice de Dresde, por ejemplo, contiene una serie de tablas astronómicas y profecías que detallan los movimientos de los planetas, los eclipses y las fases de la luna. Estos textos no solo revelan la precisión matemática de los mayas, sino también sus creencias religiosas y su visión del mundo. Los códices, escritos en glifos mayas, aún siguen siendo objeto de estudio. A pesar de los avances en su desciframiento, muchos de sus secretos siguen siendo un enigma. ¿Qué otras verdades se ocultan en estos códices? ¿Qué información vital sobre los orígenes de los mayas hemos perdido para siempre? Los códices no fueron los únicos vestigios de la cultura maya que sobrevivieron al paso del tiempo. A lo largo de las décadas, los arqueólogos han desenterrado miles de ruinas que nos permiten conocer más sobre su sociedad, su arquitectura y sus avances tecnológicos. Entre estos hallazgos, uno de los más significativos es el sitio arqueológico de El Mirador, una ciudad maya que floreció en el periodo preclásico. Situada en la región del Petén, en Guatemala, El Mirador fue una de las metrópolis más grandes y avanzadas de su tiempo. La ciudad, que abarcaba más de 16 kilómetros cuadrados, contaba con complejas pirámides
y un sistema de calzadas que algunos consideran los primeros ejemplos de autopistas en la historia. Pero lo que hace a El Mirador verdaderamente fascinante no es solo su tamaño o su arquitectura. Esta ciudad también nos ofrece una visión de la cultura maya antes de su contacto con los pueblos vecinos y antes de que comenzara su apogeo en el periodo clásico. En El Mirador, los arqueólogos han encontrado estelas, murales y otros objetos que muestran la riqueza cultural y religiosa de los mayas. ¿Cómo influyó El Mirador en el resto de las ciudades mayas? ¿Por qué desapareció tan misteriosamente, como tantas otras grandes ciudades de la civilización maya? En la historia de los mayas, uno de los aspectos más enigmáticos sigue siendo su extraordinario desarrollo en áreas como la escritura, la astronomía y las matemáticas. Su sistema de numeración, basado en el vigesimal, y su intrincado sistema de glifos han fascinado a los estudiosos durante siglos. Estos avances se reflejaron en su arquitectura monumental, como las pirámides y templos que se alzan aún hoy en las junglas de Mesoamérica, testigos silenciosos de una civilización que alcanzó una complejidad sin igual. Sin embargo, la pregunta de cómo los mayas llegaron a dominar tales conocimientos sigue sin respuesta definitiva. A lo largo de los años, las excavaciones han revelado las claves de sus logros, pero muchos detalles siguen siendo misteriosos. Las investigaciones apuntan a una mezcla de factores, desde el estudio de los cielos en los observatorios de sus ciudades hasta el intercambio de conocimientos con otras culturas mesoamericanas, como los olmecas. Lo que es aún más intrigante es cómo este pueblo, que dejó tal legado, pudo desaparecer en gran parte de su territorio en un proceso que los estudiosos llaman el colapso maya. Entre los siglos VIII y IX, varias ciudades del sur del mundo maya fueron abandonadas de manera repentina, una catástrofe que aún genera debate. Aunque las causas exactas son inciertas, algunas teorías sugieren que los cambios climáticos drásticos, las luchas internas, las guerras o la sobrepoblación fueron factores determinantes. Sin embargo, otros especialistas argumentan que la raíz del colapso estuvo en una combinación de estos elementos, junto con la alteración de los ecosistemas locales debido a la deforestación y la agricultura intensiva. Al estudiar más profundamente las ruinas de ciudades como Tikal, Palenque y Copán, podemos observar el extraordinario avance de la ingeniería hidráulica que los mayas desarrollaron, lo que les permitió prosperar en un entorno tan desafiante. Las complejas redes de canales, embalses y sistemas de riego fueron esenciales para mantener su población y de alguna manera reflejan la sofisticación de una civilización que dominaba su entorno natural de una manera que pocos pueblos prehispánicos lo hicieron. Sin embargo, a pesar de estos avances, la civilización maya fue vulnerada por factores que estuvieron fuera de su control, lo que provocó la caída de sus más grandes centros urbanos. ¿Podría la caída de las grandes ciudades mayas ser también el inicio de un renacimiento en otras regiones del mundo maya? Lo cierto es que, aunque las grandes urbes del sur colapsaron, las ciudades del norte, como Chichén Itzá, continuaron siendo importantes hasta bien entrada la época posclásica. En esta fase, el sistema político maya se reconfiguró, adaptándose a nuevas realidades sociales y económicas. Este periodo nos revela una vez más la capacidad de los mayas para reconstruirse, adaptarse y, en muchos aspectos, seguir siendo una de las culturas más influyentes de Mesoamérica, incluso cuando las grandes dinastías del sur se extinguieron. El legado maya, aunque marcado por la desaparición de sus grandes centros urbanos, no se extinguió por completo. La influencia de la cultura maya persistió a lo largo de los siglos, incluso durante la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Si te ha gustado este video y quieres aprender más sobre la fascinante historia de las civilizaciones antiguas, no olvides ver nuestro siguiente video, haz clic en el enlace que aparece en pantalla y sigue disfrutando de más contenido interesante. Nos vemos en el próximo video.